¿Todas las religiones salvan? ¿Podemos tener certeza que solo la religión lleva a la salvación? Descubramos esta verdad y hablemos de religión. Hoy en día hablar de la religión es un tema un tanto controversial y muchas veces confuso para nosotros como jóvenes y pues sobre todo los que van surgiendo en la iglesia, ¿no? Tenemos una gran variedad de religiones o conocemos una gran variedad de religiones y pues siempre nacen estas preguntas, por ejemplo, que si todas las religiones son iguales, cuál es la verdadera religión de todas ellas, o incluso pensar si en verdad el hombre necesita una religión. Pues hoy trataremos de dar respuesta a esta y otras preguntas que nos vayamos formulando conforme vaya avanzando esta plática. Es nuestro tercer episodio ya de Hablando de Religión. Bien, pues tenemos como invitado al licenciado Esteban Malaquías Chávez, licenciado en Filosofía, y nos va a ayudar a entender mejor estas cuestiones. Bienvenido, Esteban. Hola, muchas gracias por invitarme. Siempre esto es un gran gusto para mí estar en este tipo de eventos, en este tipo de pláticas, en este tipo de charlas, hablando de religión precisamente. Es un tema que me apasiona mucho. Bien, pues bienvenido, Esteban. Igual ya tenía un poco de tiempo que no nos tocaba platicar o charlar. Y pues qué bueno, ¿no? Que sea contigo este primer episodio, cambiando un poco la dinámica como lo veníamos manejando. Y pues pues bienvenido, ¿no? Gracias, Pues gracias. entramos un poco ya a esta charla, a esta controversia, ¿no? Sobre cuál es la verdadera religión. Y pues quisiera comenzar primero con una pregunta que creo que la mayoría de nosotros, o al menos en las universidades, pues nos hemos preguntado, o en esta etapa de la curiosidad o de la búsqueda por la verdad, pues nos hacemos, ¿no? Y pues sería, ¿en verdad el hombre necesita de una religión, Esteban? Ok. Bueno, yo daría todavía un paso atrás, ¿no? Y preguntarnos qué es religión, ¿no? El otro día estaba con unos amigos del trabajo y estábamos precisamente hablando, ¿no? De estos temas de religión y todo eso. Y parece que muchas veces damos por sentado qué es religión, pero en realidad las personas tienen concepciones bien amplias y bien distintas sobre esta palabra, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo como católico diga, es que la religión para mí es importante, a que lo diga un ateo y que piensa que la religión es el opio de todos los pueblos, que la religión es opresión, que la religión es un castigo, que la religión es una carga, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por religión primero, no? Yo creo que la definición esta ya clásica que viene del padre Gilaire, su religión demostrada, es muy buena, ¿no? Y dice que la religión es el conjunto de deberes que nacen de la relación que tiene el hombre con Dios, ¿no? Este conjunto de deberes. Eh, pero para que una religión sea tal, necesita pues unir al hombre con Dios. Partimos eh, de esta premisa, ¿no? Para decir que la religión es un ligamento, que la religión es volver a elegir al Señor, que la religión es este camino que nos lleva a Dios, ¿no? Una forma de unirnos a Él. Para que una religión sea tal, ¿ok? Y diferenciarla, por lo tanto, de una filosofía, de una creencia, de una ideología, de una cosmovisión, nosotros tenemos que darnos cuenta que la religión tiene tres elementos esenciales. ¿Cuáles son estos tres elementos esenciales? La religión tiene un dogma, tiene una moral y tiene un culto. Un dogma, ¿no? Son verdades que se creen.
¿Ok? Entonces vamos a empezar a nosotros a distinguir que las distintas religiones que hay en el mundo las vamos a ver agrupadas precisamente por sus creencias, ¿no? Unas religiones creen algo y otras creen totalmente lo opuesto. O hay religiones que tienen muchas cosas en común también, pero los dogmas son estas verdades que nosotros como creyentes afirmamos por medio de la fe, ¿no? Tenemos también el aspecto moral, ya no nada más una serie de verdades, de dogmas, de creencias, sino también una serie de normas, lo que decíamos de deberes. Es decir, yo como católico, o yo como cristiano, o yo como musulmán, o yo como judío, pues tengo que hacer ciertos ritos, tengo que seguir ciertas normas y tener un cierto estilo de vida para decir precisamente que yo soy un ser religioso de esta religión, ¿no? Y por último, el aspecto del culto, eh, que, se, que ya no se dedica nada más a atender la cuestión del corazón o la cuestión de la mente, me refiero a la cuestión de la voluntad con la moral o a la cuestión de la inteligencia con las creencias, con los dogmas, sino que ya implica al ser humano completo, ¿no? El ser humano completo en su interior, en su exterior, el ser humano que, este, eh, que busca, ¿no? Que el ser humano que anhela, que quiere reencontrarse con lo superior, ¿no? Con lo supremo, con lo sagrado, con lo divino. ¿A través de qué? De ritos, de ritos. Entonces vamos a encontrar este aspecto de culto, este aspecto que nosotros como católicos llamamos sacramentos, pero en todas las demás religiones también tienen estos aspectos rituales, ¿no? Estos aspectos de eventos, tanto personales como públicos, para unirnos, acercarnos a lo sagrado, o para expiarnos, o para meditar, o simplemente pues para tener esta relación con lo divino. Entonces, si la religión es un aspecto que nos une a Dios, si la religión tiene estas tres características de dogma, de moral, de culto, vamos a ver ahora si eso es un invento de las personas o si es algo inherente a ellas. Inherente me refiero a que es algo de la naturaleza, algo que todos los seres humanos buscamos y que todos queremos, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los seres humanos por naturaleza buscamos preservar la propia vida. Todos los seres humanos eh, por naturaleza buscamos la autorrealización, la felicidad. Todos los seres humanos, como decía San Agustín, en las confesiones, tenemos un vacío en el corazón, ¿no? Porque al fin y al cabo el Señor nos hizo para Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en Él. Hay un sentimiento religioso en el interior de cada ser humano, que después lo llenemos con otras cosas, que lo llenemos con placeres, con idolatrías, con ciencia, con filosofías o con cualquier otro tipo de cosas, ya es distinto. Pero sí existe este aspecto del hombre religioso, ¿no? Es algo que no se puede separar de nuestra naturaleza, porque si lo separamos de nuestra naturaleza, simplemente nos volvemos menos hombres. Ahora bien, esto podemos decir que sale del hombre, ¿no? Hay un aspecto natural dentro de la religión. No es nada más este deseo, no es nada más esta necesidad, es también el testimonio de todos los pueblos que de una u otra manera han buscado algo más allá de esta vida, algo más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Pero también existe el otro aspecto, un aspecto sobrenatural, donde una vez aceptada, ¿no? La existencia de un Dios creador, de un primer motor, de un ser incausado, ¿no? Porque ya pasamos muchos pasos antes, ¿no? Eh, También este Dios va a buscar al hombre. Entonces, ¿es necesario la religión al hombre? Sí, porque nos hace más humanos. Sí, porque está escrito en nuestro corazón, en nuestro interior. Sí, porque precisamente en el fondo todos sabemos que buscamos algo más grande, algo superior, ¿no? Eh, es- Mencionabas algo muy, muy curioso, muy, algo muy interesante, ¿no? Que cuando el hombre no,
no busca a Dios o se quita esa inherencia propia de buscar a un ser supremo, mencionabas que era un hombre incompleto, ¿no? Entonces, ¿el hombre necesita de religión para alcanzar la plenitud? Oh, sí, o sea, sí. Es que aquí viene, esa es una pregunta buenísima, pero buenísima, porque vamos a ver, el hombre, el ser humano, ¿no? El varón y la mujer tienen este anhelo y este deseo de realización, ¿no? De ser, de desarrollarse, de alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, vamos a traer a colación a este gran pensador que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, Santo Tomás de Aquino se pone a pensar, a ver, ¿dónde se va a encontrar el hombre esta realización, ¿no? Y lo piensa muy seriamente, ¿no? Y empieza a ver que la humanidad luego lo busca en las riquezas, lo busca en los honores, en la fama, en el reconocimiento, en los placeres. Y ojo, no me refiero solo a los placeres del cuerpo, sino también a los placeres de la mente, por ejemplo, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia. O sea, Santo Tomás de Aquino se pone a ver, oye, mira, la humanidad está buscando la felicidad por todos estos caminos, pero no la encuentra, pero no la encuentra, ¿no? ¿Dónde la va a encontrar? Solo en Dios, ¿no? Solo en Dios. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo yo vuelvo a Dios? ¿No? Claro, las religiones por eso salen y llegan y una te dice, tienes que hacer esto, y llega otra y te dice, es que tienes que hacer lo otro, ¿no? Pero si dejáramos por un lado ahorita ese aspecto de las religiones y nos concentráramos solamente en el ámbito natural, en el ámbito que yo por mis propias fuerzas puedo llegar, voy a darme cuenta que en la medida en que yo me perfeccione a mí mismo, voy a estar más cerca de este bien último, de esta beatitud, de esta felicidad. Eh, por ejemplo, en la medida en que yo soy una persona más prudente, en la medida en que yo soy una persona más justa, una persona más fuerte, una persona más templada, me estoy hablando de las virtudes cardinales, ¿no? En la medida en que yo tengo más hábitos buenos, soy mejor ser humano. Obviamente, el camino estaría incompleto. Y llega Santo Tomás a decir, entre estas virtudes naturales que cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo, puede alcanzar, la más alta de todas va a ser la de la religión, que es una virtud que sale de la virtud de la justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le toca, ¿no? Pero no se trata de una justicia distributiva, una justicia legal, no. Hay deberes que nosotros no, deberes que tenemos que son impagables, ¿no? O sea, eh, piensa en tus padres, por muchos que los quieras o por poco que los quieras, pero por el simple hecho, ¿no? De que te trajeron a la vida, por el simple hecho de que te dieron los cuidados cuando eras un bebé, por el simple hecho de que te enseñaron y transmitieron la cultura, o sea, tienes una deuda impagable. Jamás vamos a poder surcir esa deuda con nuestros padres. ¿Por qué? Pues porque es invaluable los valores que nos dieron, el propio valor de la vida. Y lo mismo pasa con Dios, porque Dios nos ha dado la existencia, sin Dios nada seríamos, sin Dios no estaríamos aquí, sin Dios no estaríamos escuchando esta charla. O sea, sin Dios yo no soy lo que soy. O sea, al fin y al cabo, todos los seres y todo cuanto existe depende de Él. ¿Y cómo voy a pagarle yo todo eso? Pues no se puede. Eh, eh, entonces, este esfuerzo del hombre por reconocer a su creador, por adorarle, por amarle, por buscarle, es una virtud natural, que por ser virtud me perfecciona como ser humano. Pero debemos evitar este error, por ejemplo, el del gnosticismo, que entre más yo sepa, más salvo soy. No, 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 no. Entre más me esfuerce yo, más cerca de Dios voy a estar. Hay algo de eso de verdad. O sea, yo tengo que poner mi voluntad en ello, pero el camino completo yo no lo alcanzo a realizar. Yo no puedo hacer este puente, ¿no? Entre Dios y el hombre por mis propias fuerzas. Tiene que ser después Dios mismo quien venga a hacer este puente para que nos volvamos a unir a Él. Por eso, la religión sí nos hace mejores seres humanos. Ok, muy bien, ¿no? Creo que nos queda claro que el hombre sin Dios es un hombre incompleto, ¿no? Es un hombre falto. Y mencionabas acerca de que tenemos este
esta variación o este cúmulo de religiones y que estas son las religiones que llegan al hombre y te dicen, mira, te ofrezco esto, ¿no? Mira, te ofrezco lo otro. ¿Tú clasificarías o mejor dicho, cómo clasificarías tú a todas estas religiones que van existiendo o, o no sé cómo lo verías? ¿Las ordenarías de algún modo o todas son iguales o vamos viendo esta discrepancia entre ellas mismas, ¿no? ¿Cómo se podría clasificar a todas estas religiones? Ah, pues muy fácil, entre verdadera y las falsas. Así de fácil, ¿no? O sea, solo puede haber una religión verdadera, es lógico, ¿no? Así como, bueno, vamos a hablar de una cita bíblica que me encanta, pero podríamos omitirla. O sea, por pura lógica, si hay un solo Dios, debe haber una sola religión verdadera. Pero hay una cita bíblica que me encanta, que es Efesios 4, 5, 6, donde nos dice el Señor, ¿no? Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, ¿no? O sea, un solo Dios, una sola religión y una sola iglesia, ¿no? Este, pero te digo, la cita bíblica la podemos omitir. Entonces, debe haber una sola religión verdadera porque solo hay una verdad objetiva. Porque si nosotros decimos que, podríamos decir nosotros, ¿no? La verdadera y las falsas, ¿no? Pero vaya, esto es un tema bien complejo y bien profundo, ¿no? O sea, hay eh, todo un estudio de religiones, ¿no? Las ciencias religiosas, la teología, la filosofía de la religión, desde la historia, desde la antropología, se pueden dar un montón, pero un montón de clasificaciones distintas. O sea, es sumamente complejo todo esto. Eh, ya partiendo desde la apologética, que es como, bueno, la apologética es la ciencia que se encarga de demostrar con certeza los fundamentos de la fe ante la razón, ¿no? Eh, o sea, defender el cristianismo, ¿no? Defender el catolicismo, eh, explicarlo, mostrar sus fundamentos, aclarar dudas y todo eso, ¿no? A partir de la apologética yo creo que se puede dar una muy, muy buena eh, división eh, partiendo de la idea de Dios. O sea, hay religiones monoteístas que creen en un solo Dios y religiones politeístas que creen en muchos dioses, ¿no? Eh, inclusive, inclusive podríamos ir un poquito más allá y hablar de irreligiones, que son todos estos sistemas de creencias en los cuales, aunque no hay un Dios como tal, o no se cree en Dios como tal, se empieza pues a hablar de estos sistemas de creencias o de religiones, como se considera. Um, y también podríamos hablar un poquito de estas ideologías, filosofías, cosmovisiones, creencias, que en realidad pues terminan por atacar a la religión, ¿no? Y entenderlas como antirreligiones, pero pues en realidad siento que con la propia división, esa triple división, ¿no? De religiones monoteístas, politeístas e religiones, ¿no? Entre comillas, bien podemos nosotros agrupar las grandes creencias que hay en el mundo. Gracias, Esteban. ¿Qué opinas tú acerca de las frases como que a veces la gente dice que van de la verdadera religión es ser buena persona o la verdadera religión es portarte bien, la verdadera religión es ser buena onda? ¿Qué argumentarías tú o cómo responderías a esto? ¿Es cierto o no? No, pues es que esos no son ni siquiera argumentos, ¿no? O sea, no entra en la categoría de un argumento porque no me está estableciendo ninguna premisa ni ninguna conclusión, ¿no? Pero son frases muy tontas, de gente muy tonta. eh, Fernández de que, ay, no, ya nos ofendió a todos los que decimos eso. No, 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 no. En realidad son frases que surgen del desconocimiento de la gente, surgen de la ignorancia de la gente y precisamente del llevarse muy a la ligera estos temas que realmente no lo son, ¿no? Es como si yo dijera, es que un licenciado en fisioterapia no es más que un huesero, ¿no? O que yo dijera, no, pues es que
un arquitecto no es más que un albañil con un papel, ¿no? O sea, es como desconocer precisamente todo lo que implica, ¿no? Toda la carga académica que tiene detrás una carrera. Entonces, en este sentido, este tipo de frases están súper mal hechas, ¿no? Este tipo de frases no corresponden a la realidad y más bien tratan de justificar cierto compromiso que surge de pensarse en serio la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes ser buena persona sin necesidad de religión, ¿no? O sea, yo como filósofo te diría, pues no manches, o sea, Kant establece su sistema moral sin necesidad de apelar a la existencia de Dios, ¿no? Claro que los sistemas morales que apelan a la existencia de Dios son muchísimo más fuertes, muchísimo más coherentes y muchísimo más completos, pero se puede ser buena persona, ¿no? Y es que también esto de, ¿qué es ser buena persona? No te están diciendo eh, realmente nada, ¿no? Incluso, yendo un poco más lejos, ¿no? El aspecto de la filantropía, donde dices que yo soy una persona que está donando miles o millones a las causas de beneficencia, a las casas hogares, a esto y lo otro. Y dices, oye, ¿ese sí es una buena persona? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como decía Chesterton, o sea, es que la filantropía, ¿no? Se encarga de hacer cosas buenas, ¿no? Pero la religión se trata de ser bueno uno mismo. Entonces, yo creo que hasta podremos concedérselos, ¿no? Y decir, va, te la compro, ¿no? La verdadera religión es ser buena persona, ¿no? Pero ¿qué es ser bueno? Y estoy seguro que la definición que me puedan decir va a ser muy pequeña, muy limitada, muy corta, porque no se va a comparar en nada el hecho de que te digan, no, pues portarte bien, al hecho de que venga el Cristo y te diga, pon la otra mejilla, o bienaventurados los pobres, o bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados, ¿no? Porque yo enjugaré sus lágrimas. O sea, son cosas muchísimo más grandes, muchísimo más complejas. Entonces, siento que este tipo de frases no es más que una... Escúchame, perras que está ladrilando. Es que siento que este tipo de frases no son más que una excusa para no tomarse en serio el tema de la religión. Y la verdadera religión no surge de mí. La verdadera religión no viene de mi propia persona, de mi subjetividad, de mis esfuerzos o de lo que yo quiera que sea. No, porque sería una religión muy chiquita, que ni siquiera alcanzaría a cubrirme a mí solo, ¿no? Y no porque esté muy obeso, o sea, sino porque eh, termino mochando todo lo que implica una religión para acomodarlo a mis miserias. Entonces, la religión no puede surgir de mí, la religión no puede limitarse a mí más bien. La religión no puede limitarse a mi persona, o sea, a Esteban Malaquías Chávez, con nombre y apellido, sino que la verdadera religión debe venirnos de lo alto. Es lo que yo diría. Ok, gracias Esteban. Bueno, y entonces ahora que tenemos claro que el hombre realmente necesita de una religión, ¿cuáles son las religiones? ¿Qué nos ofrece cada una? ¿Cómo sabemos que, más bien, cómo comprobamos que realmente hay una sola? Ok. Claro, o sea, podríamos hacer un estudio comparado de las religiones, ¿no? Y vaya, el hecho de que solo haya una verdadera y las otras sean falsas, no va a demeritar el bien que puedan tener las religiones, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los sistemas de creencias, las mismas herejías, se mantienen no tanto por las verdades que niegan, sino por las verdades que conservan. Es decir, eh, claro que hay personas buenas en el hinduismo, ¿no? Claro que hay personas buenas en el judaísmo, claro que hay personas buenas en el budismo, o claro que hubo prehispánicos que tenían sus religiones politeístas y que eran personas buenas, ¿no? Pero es lo que decimos, o sea, realmente la cuestión de la religión va muchísimo más allá. Eh, entonces, si nosotros vemos los grandes, ¿no? Eh, sistemas religiosos, en primera, podemos ir descartando todo el politeísmo, porque filosóficamente no se sustenta la idea de muchos dioses.
¿no? Debe haber un solo Dios. Y ustedes ya lo trataron cuando trataron el tema de cómo se demuestra la existencia de Dios. Entonces, vamos a dar por sentado que racionalmente nosotros llegamos a la conclusión de que Dios existe y que solamente es uno. Entonces, todo el politeísmo, tanto antiguo como moderno, queda desfasado ya de entrada, ¿no? Por otro lado, vamos a ver las religiones de Oriente, que algunas, claro que sí tienen divinidades, ¿no? Algunas sí entran, pero entran en el politeísmo, ¿no? Eh, y por ejemplo, el budismo, que no es una religión, no es un sistema de vida. Y como Chesterton decía, realmente, si el cristianismo no existiera, la opción más sensata sería el budismo. Pero es que el budismo se da cuenta de cosas bien graves. O sea, el budismo se da cuenta que el mundo es sufrimiento. ¿Y qué te dice el budismo? Pues ni modo, mijo, te toca aguantarte, ¿no? Y darte cuenta que si quieres liberarte del sufrimiento es liberarte de todo y liberarte de ti mismo y liberarte de la existencia y volverte uno con el universo en el nirvana. O sea, como si fuese fatalista, ¿no? Como si fuese fatalista. Entonces, el budismo sí ha ayudado a muchas personas, ¿no? Y tiene estos aspectos que son dignos de estudio, ¿no? Y dignos de consideración, incluso elementos ricos, pero que terminan mal, o sea, tienen un mal cauce. Al fin y al cabo, como decía Tiamarta, creo, pues el Buda está con los ojos cerrados en meditación, ¿no? Pero el Cristo, ¿no? El Cristo abre los ojos a la realidad. El Cristo abre los ojos al mundo y se enfrenta realmente a lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces, veamos otras religiones, ¿no? Vamos a llegar, por supuesto, a las religiones abrámicas, es decir, judaísmo, cristianismo e islam. Entonces, si yo quisiera descartar de una vez el islam, pues diría, el islam es tardío, ¿no? El islam aparece muchísimo tiempo después que el cristianismo, es una mezcla de ciertas ideas paganas, con cierto cristianismo, con cierto talmudismo, o sea, de ideas posteriores al advenimiento del Mesías, que se van gestando por los rabinos dentro del ambiente judío, eh, y que pues precisamente se expande sobre todo por el creo muere, ¿no? Por el sensualismo que ofrece de que quien muera eh, por el Islam, pues tendrá sus vírgenes en el paraíso, ¿no? Y también porque, pues, quieras o no, instituyó un sistema político vigente hasta el día de hoy, eh, que le ha traído enormes beneficios temporales a los pueblos árabes, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos incluso ver que ciertos aspectos que hay en el Corán o ciertos aspectos de los libros sagrados, ¿no? Del Islam, no corresponden a ciertas pruebas racionales que nos permitan tener cierta fiabilidad o cierta seguridad de la veracidad de esta religión. Entonces, podríamos nosotros hacer un lado el islamismo y quedarnos solamente con el judaísmo y el cristianismo. Y entonces vamos a llegar a esta parte todavía más antigua, o sea, podemos irnos todavía más atrás, ¿no? Y considerar que hay una religión primitiva donde Dios ya le hablaba a los hombres, donde los hombres ya se comunicaban con él, una religión en la que, aparte de todo esto, hay ya un dogma primigenio que hay un solo Dios, ya hay un culto donde se hacen holocaustos, ya hay una moral inscrita en el corazón del hombre que dice qué hacer, qué no hacer, y que precisamente se va transmitiendo de padres a hijos, ¿no? Desde nuestros primeros padres, por la época de los grandes patriarcas, como dice la historia sagrada, ¿no? Pero cuando llega Abraham, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no es nada más una tradición oral, ¿no? Sino empieza una historia escrita. Es decir, ya tenemos certeza de que más allá del relato, más allá de la tradición, hay hombres de carne y hueso a los cuales Dios se comunica, ¿no? Y Dios se revela ante ellos. Y esto es bien importante, el hecho de que Dios se revela. O sea, Dios
sabe que el hombre le busca, pero Dios también busca al hombre y se revela, se muestra ante ellos. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios se está revelando de verdad? Va a haber dos pruebas, ¿no? Que van a acompañar esto que es el cumplimiento de profecías y la realización de milagros. Entonces, el pueblo judío va a vivir toda su historia llena de todos estos aspectos, que es las profecías que se van cumpliendo, las profecías que esperan y los milagros con los cuales se atestiguan las maravillas que hace el Señor. ¿Ok? Entonces, estas cosas son las que van dando certeza de la religión. Pero, ¿qué pasa, no? Dentro de estas profecías que hay, dentro de estos mensajes que hay el mensaje de el Mesías, el Redentor. Entonces, si ya, y ojo, no es, ni siquiera es exclusivo entre los judíos, o sea, también entre las antiguas religiones paganas existe esta idea de resarcir el mal original, el problema original, que va a haber algo que salve todas estas cosas. Entonces, las profecías del advenimiento del Mesías se van a cumplir en un hombre que se llamó Cristo, bueno, se llamó Jesús, Jesús de Nazaret, ¿no? Hijo de María. Y esto de hijo de María es súper importante, o sea, porque no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de historia, de una persona que nace en el tiempo, ¿no? Y no cualquier persona, o sea, el Mesías viene a sí mismo a profetizar y a hacer milagros. Entonces, por lo mismo, podríamos ir descartando todas las demás religiones, ¿no? Porque sus profecías no se cumplen, porque no hay milagros, porque no hay muchas de estas cosas. Muchas gracias, Esteban. Y ahora, ¿qué pruebas existen? ¿Por qué sabemos que el cristianismo es la religión verdadera y única? Ok. Ya pasamos entonces este transcurso enorme de historia sagrada, de decir, Dios busca al hombre desde el comienzo de la humanidad, Dios se revela y escoge un pueblo, ¿no? Y lo constata con profecías y con milagros, ¿no? Que tiene estas distintas etapas, ¿no? Desde Abraham, Moisés, David, hasta llegar a la llegada del Mesías, ¿no? Y el Mesías cumple profecías y hace milagros también. Y podríamos decir, no, pues con esas pruebas bastan. Pero como decía Chesterton, o sea, al final hay 1000 pruebas, ¿no? Hay miles de argumentos, pero todos se resumen en uno, que es verdadera, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No solo por el hecho de que haga profecías y milagros, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? O sea, porque, vaya, la gente puede decir, es que eso lo está sacando de la Biblia, o sea, das por sentado que la Biblia dice la verdad y entonces como es tu libro sagrado, pues por eso es verdadero, ¿no? Y yo podría agarrar un libro, ¿no? El de los mitos de Cthulhu, y decir, no, pues lo que viene aquí es verdadero, y entonces yo creo en este ser antropomórfico, pulpo, demonio cósmico que vive en el Pacífico, ¿no? Y le adoro. Y sí hay gente que hace esas cosas, ¿no? Pero con la Biblia es algo sumamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la veracidad de las escrituras, ¿no? O sea, ya no partiendo del hecho de que es un libro sagrado, no, partiendo del hecho de que es un documento histórico fiable, un documento histórico del cual nosotros tenemos la suficiente certeza para saber que tal cual se escribió el mensaje original, tal cual ha llegado a nosotros, que hay la suficiente número de copias para atestiguar la veracidad de los originales, que si bien los originales ya no existen, tenemos copias que no pasan, ¿no? Del siglo, no pasan de los 2 siglos de antigüedad con respecto de los originales, a diferencia, por ejemplo, con otros tipos de documentos, por ejemplo, con los diálogos de Platón o con las obras de Aristóteles, que están a siglos, o sea, más de 700 años, más de 800 años, o sea, demasiado lejos de los originales,
Y los filósofos no tienen dudas en leer la Apología de Sócrates, ¿no? En leer la Ética Nicómaco, o en leer otra serie de documentos que realmente nos han llegado tardíamente. Pero con la Biblia no ocurre esto. Incluso la misma forma de escritura que tiene la Biblia y el mismo tipo de testimonio que dan los evangelistas. Por poner un ejemplo de muchos, el hecho de que los evangelistas hablen de cosas que terminan por dejarlos mal parados a ellos, como Juan, ¿no? Que habla de que se queda dormido, o que el Señor les reprende, o que el Señor les reclama, o que el Señor termina por precisamente reconocer la falta de fe de estos hombres, ¿no? Y el hecho todavía más grande de dar cuenta de lo que dijo Jesús. Entonces, si partimos de estos hechos, de estos argumentos, y de que realmente existe el suficiente material arqueológico para comprobar que lo que dice la Biblia es verdad. O sea, incluso el hecho de que todavía más, ¿no? Ha habido descubrimientos arqueológicos basados en lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, nos da testimonio que de veras existe todo esto, ¿no? Ahora, si la Biblia o en concreto los evangelios, ¿no? Si los evangelios son un documento fiable, vamos a ver qué dice ese documento sobre el Cristo, ¿no? Entonces, vamos a entrar al trilema de Lewis, de C.S. Lewis, ¿no? El que escribió las Crónicas de Narnia. Y es algo bien interesante, ¿no? Y en un libro que se llama Mero Cristianismo, pero nada más es una página, ¿no? O sea, el trilema es una página, pero está buenísimo. Es ¿qué dice Jesús? Jesús es un judío. Jesús viene de un pueblo monoteísta, a más no poder, un pueblo monoteísta que vivió oprimido por pueblos politeístas como Egipto, como Babilonia. Y viene de un pueblo donde el nombre de Dios no es cosa de juego, ¿no? El nombre de Dios es sagrado, donde tienen conciencia de pecado y saben que solo Dios puede borrar los pecados. Y llega este hombre, Jesús, a decir que Él es antes que Abraham, que quien ve a Él ve al Padre, que Él perdona los pecados. O sea, nosotros no podemos caer en la simpleza de decir que Jesús fue un gran filósofo o un maestro ascendido, una persona muy buena, un iniciado. No, 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 no. Eso es desconocer a Cristo y desconocer sus palabras, porque Cristo lo que viene a decir es que yo soy Dios. Es lo que dice Cristo, yo soy el que soy, ¿no? Y por eso los judíos se desgarran las vestiduras. Y por eso los judíos lo mandan crucificar. Los fariseos por eso la quejaban con grandes preguntas. Y ¿quién es este para perdonar los pecados, no? Entonces, si Jesucristo está diciendo eso, o es un loco, o es un mentiroso, o de veras es Dios, ¿no? Y en primer, Jesucristo no es ningún loco. ¿Por qué? Porque como da testimonio la Escritura, ¿no? Lo que Jesucristo vino a decir, nadie más en el mundo lo había dicho. Y nadie más va a decir cosas tan grandes como las que él mencionó. Pero tampoco es un mentiroso. ¿Por qué? Porque dio testimonio de su palabra con obras, con milagros y con su propia vida. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Y esta parte de que dio testimonio con su propia vida es más grande todavía. ¿Por qué? Hay gente que se conmueve, ¿no? Cuando lee la apología de Sócrates y cómo Sócrates se mantiene firme en la virtud hasta la propia muerte y bebe la cicuta. Pero la muerte de Cristo en la cruz es todavía más grande y es un hecho histórico todavía más poderoso que la muerte de cualquier otro fundador de religiones, que el testimonio de cualquier otra persona y que incluso más fuerte que el derramamiento de la sangre de todos los mártires que después dio el cristianismo. Entonces, Cristo muere en la cruz y resucita. Y el hecho de la resurrección, como hecho histórico, el hecho de que hubo un hombre que se levantó de entre los muertos, el hecho de que hubo un hombre que
que utilizó la sábana santa y la sábana santa sigue ahí para su estudio, que nos da testimonio de que al fin Cristo resucitó y dejó marcada a fuego su imagen en el sudario de Turín, pero sobre todo el testimonio de quienes después creyeron en él, que convivieron con él, que le vieron salir triunfante de la tumba y que el sepulcro está vacío, ¿no? Y es el testimonio de la iglesia naciente que dio también testimonio del Cristo con su propia vida, con su propia sangre. Entonces, tenemos el aspecto de las profecías, tenemos el aspecto de los milagros, tenemos el testimonio de Jesucristo, tenemos el hecho de la resurrección, tenemos la fiabilidad histórica de los evangelios, tenemos el testimonio de la iglesia primitiva, y vamos a ver el fruto constante de santidad que ha hecho esto, que ha hecho el cristianismo en el mundo. Por sus frutos los conoceréis. O sea, el cristianismo vino a cambiar el mundo. El cristianismo construyó la civilización occidental. El cristianismo ha hecho más bien, el mayor bien a la humanidad que cualquier otro tipo de organización. Entonces, vamos a decir con Santo Tomás, ¿no? Y con San Agustín y con los padres de la iglesia. O sea, o el cristianismo se difundió con milagros o sin milagros. Y si se difundió con milagros, significa que viene de Dios y es verdadero. Y si se difundió sin milagros, todavía es más verdadero. Porque ¿cómo va a difundirse una religión de 12 pescadores, ¿no? De 12 hombres rudos de pueblo, pues, ¿no? Toscos, en la creencia de un crucificado, de un condenado a muerte. Y cómo esos 12 hombres, esos 40 discípulos, esos primeros cristianos que nacen perseguidos por los judíos, que nacen perseguidos por el imperio romano, van a conquistar el mundo occidental, también a India llegaron, pero donde brilló fue en Europa. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo va a ser eso unos cuantos hombres? Entonces, allí está también, ¿no? ¿Por qué creemos que es la religión verdadera? Pues porque Cristo es Dios, ¿no? Así de fácil. Fíjate que yo no lo había visto de esa manera, de esa perspectiva donde nos muestras esta parte de nadie muere de la forma en que Cristo muere, ¿no? O sea, y si muere, pues no va a ser por una mentira, ¿no? Sino su convicción por la verdad lo lleva a clavarse en una cruz, ¿no? Y a decir, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, va a ser elevado en la cruz y se va a expandir, ¿no? Él mismo profetiza la expansión de esta religión cristiana, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, creo que por sus frutos los reconoceréis, ¿no? Y los frutos que ha dejado el cristianismo, pues en verdad son muy, muy grandes y que muy pocas personas conocemos, ¿no? Ya más adelante, pues tendremos la oportunidad de ver cada etapa que ha forjado el cristianismo, ¿no? Pero sí, no lo había visto de esa forma y es muy interesante ver esa perspectiva de que nadie muere por una mentira, ¿no? O sea, No, o sea, deja tú de eso, o sea, tú puedes, tú puedes morir por una mentira. Hay gente que muere por una mentira. Hay gente que muere eh, por falacias. O sea, sí hay quien puede dar su vida por una mentira, ¿no? Pero pero no nada más fue él, o sea, no nada más fue Cristo. Fueron 11 de sus 12 discípulos que después vieron. Y después de eso, miles de mártires y miles de mártires, no solo en los primeros 300 siglos de la historia, sino en los 2000 años de historia de la iglesia, que siguen dando testimonio con su propia vida, o sea, con su propia sangre, ¿no? Pero por eso, ¿no? O sea, el testimonio de Cristo es todavía más grande. ¿Por qué? Porque no solo murió, sino que se levantó de entre los muertos, porque la tumba está vacía, ¿no? Y entonces ya no nos queda duda de que haya sido mentira. No cabe en eso, ¿no? Es,
tal vez alguien más muera por una mentira, pero Cristo no, porque al fin y al cabo él mismo afirmó que él era la verdad. Ujú. En verdad, sí, ¿no? Muy, muy interesante y muy nutritivo para nosotros, ¿no? Como iglesia, el conocer esta parte de nuestra religión, ¿no? Que muchas veces, decías hace un momento, no tomamos en serio este tema de religión y nos vamos por estas falacias, estas mentiras de que la religión es ser buena persona y no nos cuestionamos más allá, ¿no? Nos quedamos nada más por encimita y no profundizamos en este conocimiento. Pues en verdad ha sido una charla muy, muy buena, muy productiva. No sé si tengas algo más que agregar a todo lo que ya nos has contado, pues adelante, ¿no? ¿Alguna bibliografía, libros que nos recomiendes leer para profundizar en este tema? Ok. Bueno, o sea, ahorita, como solamente, es que sí, estamos a medio camino, ¿no? Estamos a medio camino. Eh, es que nos quedamos cortos, ¿no? Falta todavía más, mucho más, ¿no? O sea, este, mm, pues yo creo que ya anunciarlo de una vez, o sea, para qué nos hacemos guajes, ¿no? O sea, el cristianismo es la religión verdadera, pero, pero se encuentra depositada en la iglesia católica, que es la verdadera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿y por qué lo digo, no? Porque podemos nosotros demostrar que el cristianismo es verdadero y si nos quedamos aquí, vamos a andar cojos, como pasa con la apologética protestante, ¿no? E incluso, o sea, a pesar de un par de errores teológicos eh, o un par de herejías que hay por ahí, hay buenos apologistas protestantes que llegan hasta este punto de demostrar que el cristianismo es verdadero. Entonces, voy a recomendar 3 libros protestantes. ¿Por qué protestantes? Pues porque, para que, incluso los herejes, ¿no? O sea, cuando los herejes se toman en serio esto, también llegan a conclusiones bien ricas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos 3 libros protestantes, que demuestran que el cristianismo es verdadero? El mejor de todos yo creo que es Mero Cristianismo de C.S. Lewis, ¿no? Donde habla de cosas que atañen, no al protestantismo, ojo, no, sino al cristianismo como tal. O sea, el hecho de que todos los que se hacen llamar cristianos, pues creen en Jesús, siguen sus mandamientos, siguen su moral, creen que resucitó, o sea, estas cosas, ¿no? Obviamente no hace apologética de la Virgen María si es Lewis, ¿no? No toca esos temas de controversia, pues. Entonces, este libro de Mero Cristianismo está muy bueno, está muy excelente. Hay otro libro de un apologista protestante que se llama Josh McDowell, que se llama Mero Cristianismo, no, perdón, más que un carpintero. Ojo, en este libro, Josh McDowell también dice 2 o 3 barrabasadas, ¿no? O sea, dice, no, religión es relación, ¿no? Es un sentimiento, nada, vete allá lejos. Porque no está considerando con todo el peso, ¿no? Pero este libro, de Más que un carpintero, eh, tiene elementos muy buenos, o sea, muy actuales, sobre todo para demostrar la veracidad de los evangelios. O sea, este aspecto de la veracidad de los evangelios, Josh McDowell lo explica de una manera muy buena, muy buena. Otro libro también de un protestante es el de El caso de Cristo, de Lee Strobel, que también muchas de las objeciones que se pueden hacer, por ejemplo, a la resurrección, al hecho histórico de Jesucristo, de su nacimiento, de su actuar, de lo que él dijo, Lee Strobel era un ateo y fue con grandes conocedores, o sea, por ejemplo, ¿no? Hay un capítulo que trata sobre la psicología de las masas, ¿no? ¿Qué tal si toda la gente se engañó y se creyó una mentira, ¿no? Y bueno, eso es una tontería, pero lo explica una psicóloga que va a investigar. O el hecho de que la resurrección se pueda constatar a través de la sábana santa, pues entrevista, me parece que a un sacerdote católico. Entonces, este libro del caso de Cristo también es muy bueno, ¿no? Tendrá también por ahí 2, 3 erratas, ¿no? Pero son libros cuya parte medular
cuya parte esencial eh, es muy buena y los católicos coincidimos plenamente en ello, porque como decía San Irineo, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo verdadero nos pertenece. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? Eh, Ahora, libros católicos, es que los libros católicos no se quedan nada más en este aspecto, ¿no? Sino que ya van más allá. Hay uno que es de Dante Urbina, es un apologista peruano, también de muy en boga en redes sociales, que se llama precisamente ¿Cuál es la religión verdadera? Que de manera sistemática va mostrando una serie de argumentos que estos apologistas protestantes toman, pero él los lleva ya desde un aspecto más profundo, es católico el autor. También hace una comparación del islamismo, del judaísmo, del budismo, con el cristianismo, ¿no? Y él llega a la conclusión de racionalmente podemos deducir que el cristianismo es la religión verdadera, ¿no? De hecho, también tiene otro libro que es antes de este, que es Dios existe, y llega a la conclusión racionalmente Dios sí existe. Luego está este otro libro, y supongo que estará preparando el de cuál es la iglesia verdadera, pero pues de aquí a que sale, pues ya va a pasar un ratote. El clásico de la religión demostrada, obviamente. Ahí también lo parte por estos sistemas, porque la apologética antigua o la apologética clásica tiene estas tres partes, ¿no? Espiritualismo o demostrar racionalmente la existencia de Dios, cristianismo, demostrar racionalmente que la religión cristiana es la verdadera, y catolicismo, demostrar que la iglesia católica es la verdadera. Entonces, el libro de la religión demostrada también explica muy bien este aspecto, pero te digo, es como quedarnos como cortos, ¿no? Te quedas así como con, quieres más, ¿no? O sea, sabes que viene algo más fuerte, algo más rico. Está también el libro de Apologética de Bolsillo de Lothar Zenetti. Ahí está muy bueno, está muy chiquito, no sé qué tan fácil sea de conseguir, tal vez en internet esté disponible, pero también toca estos aspectos sobre la veracidad del cristianismo de una manera muy amena, muy grata. Lo que sucede ya después es que los demás libros de apologética que podría recomendarte eh, se van más al aspecto del catolicismo y las sectas y todo eso. Sin duda también, pues podemos abogar a los escritos de los padres de la iglesia. Hay un pequeño libro que editó Rialp que se llama, si no me equivoco, La verdad de los cristianos. Y recoge fragmentos de los padres de la iglesia. Si no mal recuerdo, la carta de Ogneto y las apologías de San Justino y algún otro texto de los primeros padres de la iglesia. Pero es que esto es todavía más enriquecedor. ¿Por qué? Porque hay que ver que la apologética surge precisamente, pues porque a los cristianos los estaban matando, o sea, entonces, para justificar el asesinato de cristianos en la iglesia primitiva, los romanos decían, es que mira, los cristianos son, promiscuos, los cristianos son caníbales, los cristianos atentan contra el Estado, los cristianos son una basura, ¿no? Y salen los apologistas a decir, aguanten, no nos maten, ¿no? Nosotros no somos nada de eso. Nosotros creemos que Cristo está presente en la Eucaristía, nosotros compartimos todo menos la esposa, nosotros nos preocupamos por hacer el bien, por cumplir con nuestros deberes, o sea, esos textos de los padres de la iglesia están muy enriquecedores porque también dan testimonio de que el cristianismo es verdadero. ¿Qué otras cosillas al respecto? Hay folletos de la EBC también que tocan el tema. No recuerdo exactamente los números, pero pues, llevan el título, ¿no? ¿Por qué debe ser católico? ¿Por qué la religión católica es la verdadera? ¿O cuál es la iglesia verdadera? Y tienen argumentos muy buenos de manera muy sencilla y muy concisa al respecto. Y ya después, pues lanzarse a cosas más pesadas, ¿no? A, a libros más profundos o ya de especialización. Pero vaya, para el público en general, pues están estos textitos, ¿no? Realmente muy enriquecedores. E incluso el mismo catecismo de la Iglesia Católica.
los numerales que se encargan de explicar el credo y de explicar quién fue Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Cristo y qué es lo que vino a hacer? Y es muy enriquecedor el catecismo. Entonces, conocer esta parte que ya como católicos tenemos para adentrarnos en la riqueza de nuestra fe y tener la certeza de que es la religión verdadera. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Creo que pues estos libros que has mencionado, pues es muy importante, ¿no? El conocer estos textos que nos ayuden a profundizar en el tema. Y pues ya lo saben, amigos, ¿no? Todos los que nos están escuchando, pues debemos de conocer, debemos de profundizar en nuestra fe, de tener los fundamentos necesarios para decir que nuestra religión cristiana es la verdadera, ¿no? Que nuestra iglesia católica es la verdadera. Y pues, No, espérate, espérate, porque hasta ahorita ya nada más dijimos, no, pues sí, los libros y todo eso, ¿no? Pero aguanta, o sea, aguanta, está el aspecto existencial. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. O sea, si Cristo resucitó, significa que Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, tú le puedes conocer, tú le puedes experimentar, tú puedes sentir su amor. Hoy, ahora. O tú que nos estás escuchando y que nos estás viendo en esta pantalla o estamos ahí mientras estás haciendo tus quehaceres, ¿no? En tus audífonos. Tú también, o sea, tú ahora, este día, esta tarde, esta noche, tú puedes sentir también la presencia del Señor, ¿no? Como dice Romanos 19, ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, esta parte de abrirle el corazón a Jesús, de decirle, Señor, a lo mejor he tenido dudas en este momento de mi vida, Señor, no sé quién eres, ¿no? Pero quiero conocerte, ¿no? O tal vez estoy muy mal en mi vida, estoy pasando por problemas, o mi corazón está sucio de pecados y decirle, Señor, así como naciste en un pesebre, ¿no? Nace también en el corazón mío, aunque esté lleno de inmundicia. Entonces, el día de hoy podemos conocer a Cristo, conocerle y tener en propia carne la experiencia de salvación del Señor, ¿no? Saber que Él me ama, que Él me quiere, que Él me busca. Y eso, y eso le ha pasado también a grandes personas en la humanidad. Por mencionar un ejemplo, a, a Gabriel García Morente, un gran filósofo español, ateo. Un día después de dar unas conferencias, se llegó a su habitación en el hotel, puso una música clásica y le llegó, Dios lo tocó. Y así Dios ha tocado de la nada por cualquier cosa en, en una margarita, ¿no? O en un gran desastre a personas en todo el mundo. Y Dios puede, y Cristo puede llegar a nosotros el día de hoy. Y en nuestra propia experiencia podremos nosotros conocerle y descubrir que es verdadero. Si nosotros queremos, porque ojo, por eso decía este adagio tan popular, ¿no? Santo Tomás probando y el necio negando. Entonces, yo puedo aquí darte argumentos a morir, ¿no? Pero si tu corazón sigue duro y en tu interior hay solo necedad, de nada te va a servir. Es que sea San Agustín así, algo así, ¿no? Para quien quiera creer, tengo 1000 pruebas y para quien no quiera, no tengo ninguna. Y aquí viene la clave, por eso es fe, por eso no es evidente. Sí es racional, pero no es evidente. ¿Para qué? Para que tú libremente en el fondo de tu corazón tengas la decisión de la voluntad de decir, Señor, quiero creer. Señor, dame fe en ti. O Señor, ya creo, pero aumenta mi fe. ¿No? Y ese es el otro aspecto, que no se queda nada más en el libro, en la letra, sino se vuelve sangre, se vuelve vida, se vuelve corazón. Muchas gracias, Esteban.
Es información muy valiosa, muy enriquecedora y agradecemos que nos haya compartir todo esto. Ahora ha quedado claro. Agradecemos tus explicaciones. Muchas gracias por invitarme. Es muy grato para mí siempre estar en este tipo de eventos, ¿no? En este tipo de cosas. Ojalá pudieran seguirme en redes. Tengo una página de Facebook, se llama La Espada y la Cruz. A veces subo cosas, entonces, pues ojalá ahí puedan ver algo de lo que se produce. ¿Mm? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Edo, pues muchas gracias. Y pues ya lo saben, ¿no? Todos los que nos están escuchando, pues vayan, sigan la página de nuestro hermano Esteban y pues sigan escuchando, ¿no? También nuestras redes sociales, hablando de religión en YouTube, Facebook, hablando de religión católica y pues ni modo, ¿no? A seguirnos formando, a seguir en oración y sobre todo frecuentando los sacramentos. En el cuarto episodio ya estaremos dialogando, platicando acerca más sobre por qué la Iglesia Católica es la verdadera y pues esperen el siguiente episodio. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.